La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy es un día muy especial para cada uno de nosotros, tener el privilegio, tener el honor de estar una vez más. Cada día Dios nos permite estar en este tiempo de Fe sin Barreras, un programa que siempre trata para nosotros algo que edifica nuestras vidas. Algo que realmente ayuda a que nosotros meditemos y pensemos en la realidad que estamos viviendo como hijos de Dios. Como hijos de Dios, yo le invito a que se dé la oportunidad de escuchar, anotar y lo escudriñe. ¿Por qué? Porque son cosas que vienen a nuestras vidas para que nosotros podamos desarrollarnos y tener esa certeza de ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Cada día el hombre necesita alimento. No estoy hablando del alimento natural. Estoy hablando del alimento espiritual, ese alimento que tiene en nosotros una función de vivir dependiendo de Dios. La dependencia en Dios y en su palabra demandan que nosotros tengamos en el hombre interior, siempre recordándoles, el hombre interior es el que vive la vida nueva en Cristo. Porque todas las cosas que pertenecen al reino natural son total sujetos al reino espiritual. ¿Por qué? Veamos una persona desesperada en el momento que se dispone a tener tiempo de oración, tiempo de humildad con Dios. Llega un momento que la desesperación se va. Y muchos cristianos no perciben la realidad del reino espiritual como la fuente, como el origen de cada situación que se está viviendo. Siempre uso el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué lo digo siempre? Porque si hoy hay una persona nueva que nos está escuchando y no sabe que la vida la tiene que desarrollar en el Espíritu, pues va a seguir viviendo la vida cristiana con la capacidad humana, mental, psíquica. Pero nosotros no somos más que espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Anoche tuvimos una clase en el servicio de los jueves. Y se trató de la fe.
Y dices, bueno, pues todos sabemos qué es la fe y para qué sirve la fe, etcétera, etcétera. Y usted puede leer en Hebreos 11:1, que está escrito en la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando empezó la pastora a enseñar, pues uno tiene pensamientos automáticos que dicen, no, pues yo he enseñado de la fe. Pero qué sorpresa me llevé al terminar la enseñanza de ella, porque aprendí cosas, o sumé cosas, o se adhirieron a mi vida espiritual cosas que son necesarias que nuestro espíritu coma. Recuerde bien que Jesús lo estableció diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros necesitamos forzosamente alimentarnos siempre, todos los días. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual demanda y requiere alimento. Y la palabra de Dios, siendo el alimento para nosotros, hoy en día se ha acostumbrado más usar el conocimiento de la palabra para vivir la vida natural que conforme se creó la palabra. O sea, Dios es la palabra y Él vino a darnos una vida nueva en Él a través de la palabra. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a que vivamos esa vida nueva. Pero demanda que tú comas la palabra. En otras palabras, que la creas con tu corazón. Dice la Escritura en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, es pues la fe. Y algo que recalcó el Espíritu Santo en mi corazón, en el hombre interior mío, que empieza con es, es. No dice va a ser, no dice posiblemente la fe, no, dice es pues la fe. La certeza, aleluya, la certeza. ¿En dónde se manifiesta la fe? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. Ahora, la palabra creer, si la unimos a fe, fe es creer. Con el corazón se activa la fe. En el hombre interior se activa la fe. A veces yo quiero ayudar a personas, pero si ellos no creen que la fe opera en el espíritu, en el hombre interior, ellos no están creyendo conforme a Dios. Es pues la fe. Es, no va a ser, es la fe. Pues la certeza. ¿Qué es la certeza? Bueno, en lo natural todo tiene una materia prima. Por ejemplo, un mueble fue hecho de madera. ¿Qué es la materia prima que se utilizó para ese mueble? Ya no es madera, ahora es mueble, pero está hecho de madera. ¿Cuál es la materia prima con que se hizo el mueble? Pues la madera. La materia prima de vivir una vida poderosa en Cristo Jesús es creer con el corazón. Porque con el corazón se cree. Una vez que tú tienes revelado por el Espíritu Santo que tú crees con el corazón,
Le vas a creer a Dios y vas a empezar a tomar en cuenta a Dios a la manera que Dios quiere que le consideremos y lo honremos y lo respetemos. Yo veo, una vez escuché a mi pastora decir, y para mí fue como, ahí te va un balde de agua helado, ¿no? A veces el diablo te va a dar oportunidades que te van a privar de vivir feliz. En otras palabras, a muchas personas se le abren puertas. ¡Ay, se me abrió una puerta muy buena de trabajo! Pero ahora eres esclava del trabajo, esclavo del trabajo y jamás vuelves a la iglesia. Ya una vez, a veces, ya. Ayer me tocó ministrar, antier me tocó ministrar una persona un varón, afortunadamente no es de este estado, es de otro estado, porque me hablan personas de diferentes lugares. Y con mucho gusto lo atendí. Y me dice que tiene más de 10 años casado, que ama a su esposa, ama a sus hijos, son cristianos. Y no van a creer cuál es el problema del matrimonio en ese caso. El exceso de trabajo. El no tener tiempo para, primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, atender la iglesia, el alimento espiritual. Tercero, la familia. Porque muchos piensan diferente. Pero es primero Dios. No puede estar Dios antes. Es primero. Primero es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Cristo es la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque si tu espíritu está nutrido, alimentado, está fuerte, tú usas la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual para proceder a un buen comportamiento como padre de familia, como esposo. Posteriormente, la casa. Dedicas tiempo a tu esposa. Y veo que hay problemas matrimoniales y creo que no es el único caso. En muchos lugares del mundo el problema fundamental es que se le tiene que dar reverencia, respeto a la familia, a la esposa. Hay hombres que yo les he dicho, oye, ¿desde cuándo no le regalas una rosa a tu esposa? ¿Desde cuándo tú no le dices, vamos ahí al parque, tú y yo solos, y nos tomamos ahí un refresco, tú y yo solos? ¿Por qué uno tiene que pensar que tienes que ir a un restaurante que tienen más estrellas que las estrellas y te dejan sin dinero? No. ¿Por qué no existe esa humildad ya? No, que hacer esas cosas no quiere decir que eres pobre. No, es que eres inteligente. ¿Por qué? Porque te sientas en un lugar a disfrutar, acompañado de la mujer que Dios te dio y pasar un tiempo con ella y recordarle que le amas. Todo, cuando ya están los problemas, quieren que saque el ministro, que saque una varita mágica, chuc, se arregló el problema. No, el problema está de que se vive sin fe. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el Señor lo estableció, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Pregúntate, ¿realmente tengo fe en mi espíritu? ¿Creo? Porque ahorita voy a entrar a algo que te va a poner a pensar. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de Dios nos afecta. Todo. Nos hace daño. Nos divide. Hermanos, les estoy hablando con el corazón en la mano. La materia prima de la palabra es el amor. La materia prima de la palabra de Dios es Dios mismo, es Cristo. Yo no voy a manipular a Cristo.
Yo no voy a controlar a Cristo, ni voy a andar con mis caprichos con Cristo. Simple y sencillamente, si yo tengo fe que Él es el Señor de mi vida, déjalo que tenga el señorío sobre tu vida, de la manera que tú tienes que dedicar tiempo a alimentarte. A mí si me pregunta una persona que tiene problemas ahorita, siéntate, relájate, ponte a hablar con Dios, ¿sí? Aliméntate, empieza a alimentarte, ¿sí? Y espera que Dios te guíe. Porque mientras una persona es vulnerable, la influencia espiritual satánica opera, los demonios operan. Porque ve, estás hablando de desesperación, estás hablando tristeza, no voy a poder, y no aquello, y lo otro. ¿Por qué? Porque ya entró algo a tu corazón, y aquí viene algo muy fuerte y muy duro, y no se me enoje, por favor. ¿Por qué? Porque si se enoja, no va a entender la perfecta voluntad de Dios. Esto no lo hago para que la gente se enoje. Mucha gente se va y huye de la verdad. Mira lo que dice la palabra en Mateo 9:27. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, le siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y les preguntó Jesús a ese par de ciegos: ¿creen que puedo darles vista? Sí, Señor, dijeron. Lo creemos. Entonces Él les tocó los ojos y les dijo: debido a su fe, así se hará. Aleluya. Debido a su fe, así se hará. ¿Tú crees que Jesús puede girar tu manera de vivir? Si tú crees, quiere decir que no debe de haber una dosis de incredulidad. Cuando hay una dosis de incredulidad en nuestros espíritus, hay contaminación. Dice la palabra de Dios que la incredulidad, la duda, cuando está operando en nuestro corazón, es porque nosotros mismos nos hemos debilitado de alimentarnos correctamente. Aleluya. Dice en Tito 1:15, en la versión Nueva Traducción Viviente: todo es puro para los de corazón puro, para el hombre interior puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Ahí vemos que dentro del corazón del hombre, la incredulidad corrompe tu vida espiritual. Cambia tu genio, tu carácter, se va el amor, se va la compasión, se va el honor a quien tienes que tener honor y respeto. A mí me ha tocado ver personas en situaciones muy difíciles en sus vidas y de repente me toca ministrarles y veo cómo Dios opera por su amor y su misericordia en ellos y todo es perfecto. Cuando les he confrontado invitándolos a que se sigan alimentando con la palabra de Dios, me han tocado personas que me dicen: ¿pero por qué tengo que venir a la iglesia? No. Le digo: escúchame, le digo. Yo no escribí la Biblia y dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. La iglesia inicial, la iglesia que empezó, o los grupos cristianos evangélicos, protestantes, aleluya, como tú le quieras llamar, después de que Cristo ascendió al cielo,
los discípulos de Cristo los apóstoles de Cristo empezaron a ser discípulos. Después de la llenura del Espíritu Santo, cuando ellos fueron investidos de poder, el primer día 3,000 personas se convirtieron y siguió creciendo la iglesia. Así se le ha llamado la iglesia es Cristo. Y vemos cómo se organizaban en el grupo y todos participaban del pan y todos iban a la oración. Todos los días tenían servicio. Su prioridad de ellos era Dios y su palabra. Ahora, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos son los autores del Nuevo Testamento. Bueno, es el Espíritu Santo usándolos a ellos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos eran los apóstoles que comenzaron a ser discípulos. La iglesia tuvo persecución y fue comisionado el apóstol Pablo para seguir encarcelando y matando cristianos. Pero oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya sabemos la historia del apóstol Pablo, que ahora él va a los gentiles. Afortunadamente, mi Dios nos tenía en su corazón y se acordó de nosotros que no éramos judíos de sangre, porque él vino a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero el pueblo no quiso nada con él. Aleluya. Pero el apóstol Pablo nos comparte la revelación paulina. Pero volviendo al tema, siempre se congregaban. Hoy en día hay personas que me preguntan a mí: pastor, ¿cuántas veces se congregan ustedes en la iglesia, en el edificio donde nos congregamos? 3 veces por semana. ¿Tanto? Y yo me pongo a pensar, tanto hace falta para mucha gente que entienda que la vida del Espíritu, el reino de Dios es en el Espíritu. ¿Qué ha pasado con eso? Ahora, para muchos que tienen corrompido el corazón, pues juzgan en la carne, porque andan en la carne. Son salvos, pero andan en la carne. Porque andar en el Espíritu es otra cosa. En Romanos 8 dice: andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Pero estamos dándonos cuenta que la palabra de hoy es la fe. Y estamos hablando de que la incredulidad existe en el corazón del hombre, en el hombre interior. La duda. Y eso corrompe tu vida de fe. La materia prima no puede operar porque hay incredulidad. Y ahorita viste o escuchaste si me estás oyendo nada más, pero si me estás viendo en Facebook, en Mateo 9, 27 al 29, Jesús nunca sanó a nadie que no creyó. Y dijo un ministro, y ayer lo oí de la boca de la pastora Blanca Urrea, dijo algo impresionante. Es más fácil ministrar un caballo que una persona cristiana con el corazón roto. ¿Por qué? Porque así te va a decir. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios me vaya a sanar? Un caballo no te va a decir nada. No hay incredulidad. Pero la persona que tiene en su espíritu incredulidad, duda, no puede operar la materia prima. La fe es la certeza, la materia prima de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Eso es fe. Cuando tú
¿Crees con el corazón que debes de vivir en paz? Y le dices a Dios, gracias Señor por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿O andas corriendo con soluciones humanas? Con una mente hiperactiva, tratas de resolver todo. Frustración. Hay amargura, hay colapsos. Vida sobreprogramada. Tratar de manejarlo a tu manera. Y llega el egocentrismo, el ego, al conformismo. Esto está tremendo. Vea cuántos hombres y mujeres Jesús sanó. Y cuántas veces Jesús tuvo que sacar personas de adentro de una habitación porque sabía que no creían. Yo lo he practicado, hermanos. Yo he practicado el sacar personas de un lugar donde yo voy a ministrar. Porque son cristianas y hablan como cristianas y como aleluya y gloria a Dios y hermano y bla, pero no creen. Simple y sencillamente porque hay un problema grave en el corazón. Ahí en Tito nos hace ver, quiero leerlo en Tito. En Tito, vamos a leerlo en Tito. Si tiene Biblia, sería muy bueno que usted también lo leyera. En Tito capítulo 1 versículo 15. Aleluya. Todas las cosas son puras para los puros. Vea esto tan tremendo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues está su mente y su conciencia están corrompidas. ¿A quién le llama un corazón puro el Señor? ¿Al que le cree? ¿Ese tiene un corazón puro? La clave de una persona que nació de nuevo, que es una nueva criatura y quiere vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, todos los días de su vida, solamente cada mañana te recomiendo esto. ¿Cómo puedes darte cuenta que una persona en la carne no va a mandar? Realiza que has muerto con Cristo. Señor, he muerto contigo. Automáticamente al morir con Jesús sabes que esa carne quedó clavada en esa cruz. Ya no tiene parte o suerte, ya no tiene participación en tu vida, espiritualmente hablando. Solamente ahora va a servir como un vehículo para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo resucitas. Y al resucitar con Cristo tienes todo lo que Dios nos dio, la habilidad de creer con el corazón, principalmente. ¿Por qué? Porque lo primero que tú aceptaste en Romanos 10:10, ¿qué dice? Con la boca se confiesa para salvación.
pero con el corazón se cree. Una vez que tú crees con el corazón, la incredulidad tiene que salir volando. Todo tipo de incredulidad se tiene que ir. Y tienes que tener mucha certeza cuando tú has resucitado juntamente con Cristo, porque estás sentado con Él en lugares celestiales. Tú tienes que tener la certeza que no cualquier cosa es verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero mencionar nombres, pero hay un chorro de organizaciones que ahora ellos tienen la verdad. Ellos dicen que son la verdad. Y realmente no concuerda con la verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, los que no aceptan el hablar en lenguas. Y tenemos evidencia bíblica que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque crees con el corazón. Hermanos, cree con el corazón. Con el hombre interior. Así que te estoy invitando a que veas todas las cosas son puros para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Y ahí clasifica a los puros. ¿Quiénes son los puros? Los que dicen, no me importa, yo creo en la palabra. No voy a permitir en mi corazón incredulidad de ninguna manera. Yo creo en Jesús. Creo que Él es la palabra viviente. Creo que Él es la fuente, la materia prima de hacer, crear. Él creó todas las cosas. Y Él dijo, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Aleluya. Cuando tú tienes certeza en el corazón, es que tienes la fe de Dios en tu corazón. En la Biblia dice tener la fe de Dios. No dice tener fe en Dios. Así lo hicieron la traducción la Reina Valera. Usted viva por fe. ¿Qué es vivir por fe? Siempre creer en lo que Dios dice. En el corazón. Cuando uno cree con el corazón, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estás creyendo con el corazón. No dice estás razonando con la cabeza. Cuando tú crees en algo, por ejemplo, estás buscando empleo, cree por un empleo que te dé libertad, que ganes muy bien, que lo disfrutes. Yo voy a dar un testimonio y recuerdo que los testimonios ayudan, porque la verdad es, cuando yo empecé a darme cuenta que muchos hermanos cristianos sufrían más que lo que disfrutaban, me paré como cuando se para uno arriba de un cerro y comienza a ver hacia abajo, ¿no? Espiritualmente me paré y comencé a ver a los hermanos que sufrían, que eran una multitud. Y posteriormente me volteé a otro lado queriendo buscar a aquellos que andaban gozosos y felices. Pues me llevé una sorpresa muy grande.
no veía personas felices. Y comencé a hacer una investigación y comencé a preguntar a personas, ¿por qué la vida en Cristo no hay felicidad? No, hermanos, es que la vida en Cristo es un sufrimiento, tienes que pagar el precio y bla, 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 y que es una lucha. Y créanlo, que yo lloré de tristeza. Oraba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué dice tu palabra, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar? ¿Por qué dice tu palabra que el gozo tuyo es nuestra fortaleza? Y estas personas me dicen que la vida en Cristo es un sufrimiento. No vino un ángel y me habló, pero algo comenzó a suceder en mi corazón. No dejé que se corrompiera. Yo me quedé en lo que Dios dice en su palabra. Lo crean o no lo crean, un día Dios habló a mi corazón y claramente oí la voz de Él y me dijo, saca a mi pueblo de la ruina. Y le pregunté, Señor, ¿cómo voy a sacar a tu pueblo de la ruina si ellos son hijos tuyos? Me dijo, no viven dependiendo de mí. Tienen tan corrompido el corazón que corren a los mismos hombres para buscar soluciones. Donde yo mismo habito en ellos. Pero literalmente Él me dijo, saca a mi pueblo de la ruina. Dos años orando para saber qué era específicamente lo que el Señor me estaba diciendo, hasta que comprendí cuál es la ruina. El no vivir en el Espíritu, el andar en la carne. Quieren vivir el cristianismo en la carne. Se quiere vivir la vida en Cristo en la carne, no en el Espíritu. Y eso me llevó a hacer cambios fuertes en mi vida. Tardé, sí, pero sé que el Espíritu Santo me ha guiado a enseñar a personas que aman a Dios y quieren ser libres y disfrutar la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros tengamos vida y una vida buena. Yo les vine a dar vida, Zoe, dice el Señor, vida y vida en abundancia. Y luego el Espíritu Santo habitando en nosotros con el fruto de Él. Las características del fruto del Espíritu Santo en Gálatas. Usted lo puede leer en su casa, Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿En dónde está ese amor? Si es fruto del Espíritu Santo, si es fruto del Espíritu de nosotros, porque Él habita en nosotros y es en mi espíritu que yo creo, no tengo duda que el amor de Él está en mi espíritu. Porque la incredulidad te hace creer que tú no tienes amor. La incredulidad te lleva y te arrastra a la amargura. Porque todo reino dividido perece. Vivir en la palabra, permanecer en la palabra es vivir en el amor de Dios. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz. Aleluya. Hermanos, ¿cuántas personas corren? Ay, necesito paz. Anoche tuvimos vigilia, pero no sé por qué no tengo paz, porque tu corazón está corrompido.
hay incredulidad en tu corazón, no crees con el corazón que Jesús es tu Señor. Él es la máxima autoridad. No me estoy burlando de nadie, lo repito. Quiero que dejes la ruina. La ruina es eso. La abundancia de la riqueza en Cristo Jesús está en tu espíritu. Pero necesitas creer con el corazón. La paciencia. La paciencia, hermanos, la paciencia es parte de lo que está en tu espíritu. La benignidad es ser bueno, la bondad. Y aquí nos pusieron un horror de traducción y pusieron fe. Pero en el original, en las Biblias en inglés, dice fidelidad. Quiere decir que tiene que ver con tu ADN con el que naciste. Espiritualmente hablando, usted y yo nacimos del ADN de Dios, de una simiente incorruptible. Cuando usted nació de Dios, ¿sí? Usted nació con las características de Dios en su ADN, en el hombre interior. ¿Por qué cree que somos linaje de Dios? ¿Por qué cree que somos la misma justicia en Cristo Jesús? ¿Por qué tenemos la vida de Dios? Cuando estábamos totalmente muertos en delitos y pecados, la naturaleza del hombre carnal es la rebeldía. Totalmente rebelde. ¿Por qué? Porque era su naturaleza. Y ahora el cristiano no quiere creer con su corazón que nació con una naturaleza de obediencia. ¿Por qué? Porque viene en ti. Soy obediente por naturaleza. Pero como quiero vivir el evangelio con el razonamiento y lo que mis comportamientos han hecho, los toman como patrones. No, el fruto del Espíritu te dice fidelidad. La obediencia, sé fiel a Dios. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿en dónde? En el Espíritu. Así es. Mansedumbre, mansito, templanza, manso, templanza, no la otra palabra mundana. Es manso, tranquilo. Aleluya. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahí les va el 24 de postre, el versículo 24, capítulo 5 de Gálatas, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ahí está escrito. Los que son de Cristo. ¿Usted es de Cristo? Vámonos. Cierra sus ojitos y vaya y véase crucificada con Cristo, crucificado con Cristo. Para eso es la imaginación. La imaginación que tenemos no es para las cosas malas. Siempre la usamos para cosas malas. Úsela para cosas buenas. Muera juntamente con Cristo. Si habéis muerto con Cristo, dice aquí la palabra de Dios, véase muriendo, pero también véase resucitando. ¿Por qué? Porque ahí quedó clavada aquel hombre desperfecto, aquel hombre que no tenía remedio, aquella mujer, ahí quedó clavada. Todo lo de la carne ahí quedó. Soca mamá shindiri bandrimo corromo socorromo mi mamá sakaya mande drima caja hishuko ho. Aleluya. Shiki mandrima. Creo fielmente. New beginning, dicen en inglés. Nuevos comienzos para muchos. Multitudes. Se acabó la religión. Se acabó el andar corriendo tras de los hombres aquellos. Ahora vas a correr a la presencia del Señor y a la obediencia. Y vas a buscar una iglesia de palabra y de espíritu.
donde tú aprendas a vivir dependiendo totalmente de Jesús, donde el honor y la gloria sea totalmente para Jesús. Porque la unción del Santo está en ti, está en mí. Hermano, hoy te pido que hagas una oración y te arrepientas de toda incredulidad. Solamente por el bien de tu vida. Ven privado y dile: Señor, perdóname por ser incrédulo, teniendo la materia prima de lo que yo necesito. ¿Qué necesito? Lo que necesites, tanto espiritual como material. ¿Por qué? Porque Dios desea que tú seas próspero. Él se hizo pobre para que usted fuese rico, pero está de acuerdo conforme su corazón. Hay personas que le pueden decir: Señor, yo quiero un avión, pero sabe bien Dios que Él necesita ese avión. ¿Por qué? Porque tiene que viajar. Así le dijo Dios a Jesse Duplantes, cuando le dijo el Señor: tú necesitas un avión. Y dijo: Señor, ¿con qué lo voy a comprar? Prácticamente le dijo: no te pido que lo compres, sino que creas por él. En otras palabras, le dijo: cree en tu corazón que tú tienes el avión. Por fe cree. Y desde ese día dijo: gracias por mi avión. No me preguntes cómo llegó, pero llegó un avión, luego otro, y ahorita tienen docenas de aviones. Es tiempo, hermanos, de creer con el corazón, andar en el Espíritu. Cree con el corazón. Y puedo platicarte testimonios impresionantes. Y veo que nadie puede decidir por ti. Eres tú la que tienes que decidir. Pero no puedes andar con incrédulos y vivir con incrédulos. Tienes que a fuerzas estar con gente que cree con el corazón, que no tienen corrompido el corazón, que siempre su sí es sí y su no es no, que permanecen viviendo en la palabra de Dios. Esto es algo maravilloso lo que estamos leyendo, lo que leímos en la palabra de Dios en estos momentos. Pero si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Teniendo un corazón puro. Dios dice que por su llaga soy sano, soy sano. Dios dice que conforme a sus riquezas en gloria, aleluya. Gracias, Señor, porque mi alacena está llena. Gracias, Señor, por la abundancia. Gracias porque has prometido provisión para mi esposa, para mis hijos, para mi casa, para cada hijo espiritual. Gracias. Gracias. Dígalo allá en su casa. Gracias. La materia prima se comienza a desarrollar y lo imposible se hace posible. Yo he conocido testimonios de personas cómo los milagros se manifiestan. Impresionante. Impresionante. Por eso es bien importante la palabra de Dios y que no te pierdas ningún programa de Fe Sin Barreras. Créalo, le estoy diciendo a usted. La religión no te va a llevar a nada. Bueno, sí te va a llevar a que nunca dependas de Dios. Y le estoy hablando a la religión cristiana.
¿Por qué? Porque muchas personas van a la iglesia, cantan y gritan y hacen todo lo que hacen, venden tortas, hacen tantas cosas, pero ellos no viven poderosamente. Siempre tienen que depender de alguien. De que la palabra viva esté en sus espíritus. Andan en el espíritu. Me ha tocado ver gente con condiciones impresionantes y Dios se ha manifestado en ellos. Y sin embargo, no son capaces de tomar decisiones y decir, cueste lo que cueste, pero yo no voy a tener incredulidad en mi corazón. Me voy a asociar con Dios y su palabra. Pero me voy a asociar con los que están asociados con Dios y su palabra. ¿Para qué? Para vivir conforme Dios quiere que vivamos. Puedo usar muchos testimonios, muchos ejemplos de personas que más niegan las cosas de Dios. ¿Por qué cree que la gente busca a Dios nomás cuando lo necesita? Porque hay corrupción en su corazón. Doble ánimo. Y otra, se creen sus mentiras. No, gloria a Dios, hermano, aleluya. Mentiras. Hay corrupción en el corazón. Hay incredulidad en el corazón. La falta de fe en el corazón es incredulidad. Por eso es bien importante que sepas que la fe ve, la fe oye. ¿Por qué? Cuando tú ya tienes la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tú ya lo ves. ¿Por qué? Porque es la manera que opera el hombre espiritual. ¿Cómo es que ve el hombre espiritual? ¿Cómo es que oye el hombre espiritual? ¿Cómo el hombre espiritual agarra, se toma, se apropia de las cosas? En el hombre espiritual. Porque sabe que está hecho. Yo estoy creyendo por una multitud de personas que no van a limitar a Dios y van a saber vivir en el espíritu. Van a saber caminar en el espíritu. Van a deleitarse. Van a ser envidiables por los cristianos religiosos. Van a decir, yo conocía a esta persona, siempre tenía la cara fea. Mira ahora, anda alegre. Mira ahora, se mantiene sano. Está prosperando en todo lo que toca, prospera. Así es. Bienaventurado, dijo el Señor, el que tenga oídos para oír. Quiero continuar, pero el tiempo que me queda es muy poco. Quiero compartirte algo. Aquel que tiene en su corazón incredulidad y que cree que no la tiene. Mira cómo vive. Mírate cómo vives. Cuando no es una cosa es la otra. Cuando no es aquello es la otra, es el otro. O sea, algo. Hay una atmósfera que no cuadra. No hay visión. No inspiras a las personas que te rodean. El hombre que tiene un corazón puro inspira a las personas que le rodean. Aún aquel que tiene incredulidad afecta la fe de otros. Sabe que va a la iglesia y le habla por teléfono. No te vayas, hombre, vamos con nosotros al parque. No te va a pasar nada si este día no vas. Aleluya. No vayas. ¿Cómo vas a ir a esa iglesia si te queda muy lejos? Hermanos, esto no es juego.
Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? Cuando tú sabes que tienes en tu corazón pureza, no hay incredulidad. Dios dice que me congregue, yo me congrego. Dios quiere que use la inteligencia espiritual. Vea las oraciones del apóstol Pablo para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué crees que Pablo oraba así por los hermanos? Para que se tumbaran sus rollitos, su manera de pensar y dijeran, aquí en mi corazón está el problema. Aquí traigo la incredulidad. Sí, pero a la carne le queda muy cerquita la iglesia aquí a la vuelta, pues ¿para qué voy tan lejos? Vea. Y véalo, que esta decisión es de vida o muerte. Un día que oí a mi pastora decir, es de vida o muerte donde tú te congregas. Aleluya, hasta yo de repente dije, a ver, voy a analizar lo que dijo ella. Posteriormente, estudiando y escudriñando la palabra, me di cuenta que lo que tú crees con el corazón, lo hablas, porque es lo que piensas. Y lo que tú hablas, eso es lo que tú vives. Y analízate, verás, si hay corrupción en tu corazón, hay pensamientos de derrota. Pero si hay seguridad en Cristo, hay victoria en tu corazón. No tuve tiempo hoy de continuar con este tema, pero crea lo que voy a seguir hablando sobre la fe y la incredulidad. Porque esto abre la puerta de la prisión de muchos. Espero en Dios que tú, si estabas preso, hoy salgas de ahí. Te vayas. No sigas con incredulidad. No sigas viviendo un tipo de fe que no hace nada. Porque la fe de Dios, ¿sí? Así dice, tener la fe de Dios. Si la fe de Dios la podemos tener nosotros, imagínate lo poderoso que somos. Pero tenemos que acribillar la incredulidad. ¿Y cómo? Renunciando, siendo humilde, porque el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Tu amigo y servidor está todos los días de lunes a viernes, te espero, no te lo pierdas. Quiero agradecer infinitamente a mis hermanos de Alemania que estuvieron con nosotros, les amo. Ayúdanos que allá en Alemania se propague Fe Sin Barreras, el programa Radio Vital, el complemento que está 24 horas al día. No sé el horario de Alemania, pero tenemos 24 horas para que usted disfrute y comparta con los demás, aquellos que usted ama. También igualmente a mis hermanos de Canadá, de México, de aquí de Estados Unidos, y creo también que otros países que no están a través de Facebook, que no los podemos identificar, pero sabemos que están en sintonía de una de las plataformas que tenemos. www.radiovital.org es la estación donde usted puede, la web que usted puede escuchar también la radio. Y también invito a que se pasee por esa página web y vea el equipo de 24 horas de trabajo exclusivamente pensando en usted, porque lo amamos. Dijo el Señor que nos amemos como Él nos ama, y le declaro que así le amamos. Como Cristo le ama, así le amamos. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital.